¿Por qué existe el sufrimiento si Dios es bueno, amoroso, todopoderoso? Esta es una de las preguntas más difíciles de contestar para los teólogos y se han sugerido varias respuestas. La que creo que satisface más a mi manera de pensar es que vivimos efectivamente en un mundo que se hizo bueno. Dios hizo buenas todas las cosas, la luz, la tierra, la creación, etcétera. Pero el hombre utilizó su decisión para desobedecer a Dios y rebelarse contra él. Y de esa rebelión, pues todos los demás seres humanos que nacimos de esta pareja Adán y Eva, nosotros estamos propensos a cometer maldad, a la desobediencia. Entonces, cualquiera de nosotros que estuviera en el lugar de Adán y Eva hubiéramos cometido ese error porque pues somos rebeldes por naturaleza. Y el hecho de que haya cometido esta desobediencia a Adán, que básicamente desobedeció a Dios por hacerle caso a su mujer, por someterse a los mandatos de su mujer, se maldijo la tierra. Entonces por eso existen también pues cosas que están caídas en este mundo. No son perfectas el mundo en el que vivimos ahora, y lo podemos comprobar desde que nacemos, cómo hay complicaciones en el resto de nuestras vidas. Probablemente cuando eres muy pequeño tus papás absorben muchas de estas problemáticas y tú puedes llegar a tener una infancia con menos dificultades que otros niños, pero eso no significa que no exista la dificultad en el mundo y la maldad y el sufrimiento. Ahora, cuando Dios hace al ser humano, pues lo hace con un sistema nervioso, ¿verdad? Y este sistema nervioso, con este cuerpo perfecto, bueno, que lo hace perfecto y que luego cae, ahora es propenso a las enfermedades precisamente por esta maldad del hombre, por esta desobediencia. Pero tiene un sistema de alarma que está dentro de nuestro sistema nervioso. Entonces, si por ejemplo yo voy caminando en el bosque y me tropiezo, pues puede ser un indicio de que algo está mal cuando me duele porque me caí y me raspé, ¿verdad? Algo no está bien en la estructura de mi piel que causa este dolor que llega hasta mi sistema. Entonces, no necesariamente la capacidad de sentir el dolor debe ser vista como mala, porque es un sistema de alarma de que si me rompí la pierna, tengo que gritar por ayuda para que alguien venga y me rescate. Es una forma en la que podemos ver de una forma práctica cómo es que el dolor no necesariamente está mal, porque sirve como sistema de alarma de que algo no funciona como debería funcionar. Pero los humanos, como vivimos en un mundo donde hay otros humanos, más allá de los accidentes, causamos dolor unos a otros con nuestra desobediencia cuando buscamos, por ejemplo, nuestros intereses egoístas y que decimos, pase lo que pase, yo quiero hacer esto que me da la gana sin importar que lastime a los demás. Entonces la otra persona puede lastimarse por nuestros actos de desconsideración y esto puede crear en nosotros resentimientos, o por ejemplo cuando tenemos ansiedades por el futuro. Todo esto se debe por esta desobediencia del ser humano. Cuando vivimos fuera de la manera en la que Dios nos diseñó, nosotros incluso tenemos la posibilidad de regresar a Dios y vivir en obediencia a Él haciendo su voluntad, y la vida tiende a ser más fácil cuando hacemos ese tipo de decisiones. Pero cuando sentimos un resentimiento, que no es algo físico, que alguien nos golpeó, pero alguien nos golpeó con sus palabras, por ejemplo, con sus críticas, pues también es un sistema de alarma de que hemos sido ofendidos, ¿verdad? Entonces, por eso también es muy interesante que Dios nos haya hecho con estos sistemas de alarmas. Imagínate, si no sintiéramos el dolor, probablemente estaríamos en la cocina y te habrías cortado un dedo porque no sientes dolor y te excedes en el uso de la fuerza de algún cuchillo y podrías haber perdido un dedo, o algunos habremos perdido la cabeza porque somos distraídos, pero el dolor nos ayuda a que estemos alertas en situaciones que pudieran poner en peligro nuestra integridad, ¿no? Entonces para eso sirve el dolor. Ahora, hay muchas preguntas de por qué quizás una persona que se considera que es buena está sufriendo, está pasándola mal. Y también para eso el cristianismo tiene varias respuestas. De hecho, el primer libro que se escribe en las
escrituras judeocristianas, porque se interpreta que el cristianismo es una continuidad del judaísmo. Es Job, el libro de Job. Y Job, es muy bonito ese libro porque al principio te explica la razón por la que Job experimenta todo el dolor que está experimentando, y luego en esta obra maestra de la literatura antigua, Job lo vienen y lo visitan unos amigos y le tratan de decir que en realidad es culpa de Job y que Job no ha aceptado que ha cometido cierta maldad. Pero cuando tú lees al principio del libro, te dicen claramente que Job no hizo nada para experimentar esa maldad. Y Job trata de justificarse diciendo, es que yo no hice en realidad nada malo, pero si yo pongo a Dios en un tribunal para decirle que yo soy más justo que Él, pues me va a encontrar culpable. Eso es un libro hermosísimo que les recomiendo leer con atención. Búsquense una traducción al lenguaje actual para que puedas saborearlo con el lenguaje moderno, pero también el lenguaje antiguo. Tengo amigos que me dicen que también se puede saborear por su poética. Y bueno, al final lo más importante de este libro de Job es que el dolor fue una circunstancia que acercó a Job a Dios. Y no es que Dios esté por ahí que disfrute causarnos sufrimiento, ¿verdad? No es que Dios esté buscando castigar al hombre y perseguirlo, como en algún momento dice Job, sino que existen circunstancias en las que estamos demasiado ensimismados en nosotros, que probablemente el sufrimiento es una forma de correctivo para que podamos salir de nuestra propia soberbia, de nuestra propia justicia, que ese era el problema que tenía Job. De hecho, al final Job se retracta de todas sus palabras porque dice, tienes razón, tenía un problema de soberbia, yo quería ponerte en el banquillo de los acusados y lo único que tú querías es que tú y yo tuviéramos una relación personal. O sea, Job era muy justo. Ya ves que a veces decimos, ¿por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? Job se consideraba una persona buena, pero no tenía una relación con Dios, que eso es lo más importante, que tengas una relación con Cristo Jesús. Entonces, espero haber sido muy claro con las ideas que estoy tratando de explicar. Creo que contesto la pregunta de por qué decimos que Dios es bueno, todopoderoso y amoroso, y por qué existe el sufrimiento. Pero si no te queda claro, por favor ponme algunas preguntas en los comentarios y yo estaré muy contento de seguir con estos videos que contestan preguntas comunes acerca del cristianismo y bueno, una perspectiva que espero que te sirva. Y finalmente, antes de que se extienda demasiado el video, también hay algo muy importante acerca de esta pregunta, que Dios juega con sus propias reglas, porque si diseñó al ser humano con capacidad para experimentar el sufrimiento, no es como que nosotros seamos unos juguetes a los que Dios esté lejano. Ciertamente Dios está separado de su creación. Dios es muy diferente a nosotros y nos crea semejantes a Él. O sea, Dios siendo espíritu, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, Él lo que quiere es hacernos semejante a Él, atraernos hacia Él. Entonces, es muy interesante. En el cristianismo es el único lugar donde vas a encontrar que Dios, siendo alejado de su creación, se mete a su creación en Cristo Jesús y experimenta el máximo dolor que un hombre pueda experimentar, la máxima traición, los máximos insultos, las máximas críticas. Se humilla a sí mismo. Dios, estando en su gloria inaccesible, deja su comodidad para meterse y para atraernos hacia Él, porque eso es lo que hace Jesucristo. Cumple con el sacrificio que exigía la ley, que teníamos que pagar nosotros. Toma nuestro lugar en el banquillo de los acusados por el pecado que correspondía a lo que nosotros habíamos cometido, con el propósito de renovar la figura del ser humano. Y entonces, cuando se glorifica, se levanta de entre los muertos después del tercer día, nos permite a nosotros ser su templo donde el Espíritu Santo puede anidar y que nosotros vayamos formando el carácter de Cristo. Entonces Cristo tiene la autoridad moral para decirnos, oye, yo sé cómo se siente ese dolor, yo te puedo acompañar en ese sufrimiento por medio del Espíritu Santo, porque sé cómo se siente esa traición por la que acabas de pasar. O sea, te han traicionado, a mí también me traicionaron. Sientes dolor por esa enfermedad que tú tienes, yo sentí el máximo dolor. Y de todas maneras estoy contigo y quiero atraerte hacia mí. Entonces espero que te haya gustado esta respuesta. Y si tienes más preguntas, otra vez te animo a que los pongas en los comentarios.
Y pues muchas gracias por escucharme.